Hola hermanos, que Dios los bendiga. Siguen estando las mentiras de Roma y uno de los puntos principales que repiten todos los católicos, eslogan repetido constantemente diciendo a cada rato lo mismo, es por ejemplo de que ellos son la iglesia verdadera y que los protestantes nacieron como hace 500 años. En cambio nosotros siempre existimos. Eso es lo que te dice el romanismo católico. Y quieren denostar a las otras religiones, como por ejemplo evangélicas, ortodoxas, son todos apóstatas que se desviaron de supuestamente la verdadera fe católica. Y ellos cuando leen Mateo 16-18, donde dice las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo, a ti te digo que tú eres Pedro, entonces automáticamente ellos creen que ahí les está hablando a ellos. Ellos leen Efesios 1:22, todos los versículos que hablan de iglesia, y ellos automáticamente se catalogan como que ellos son los originales, como que ellos son esa iglesia. Falso, porque en realidad está llena de papas pederastas, llena de pedófilos. Tenemos el caso de Marcial Maciel, del padre Gracchi, cómo encubrieron en el Vaticano. Entonces ellos no son esa iglesia. Ese es el problema que tiene el romanismo católico, creer que los versículos que habla de la iglesia, que se refiere supuestamente a ellos, y que todos los que se apartan, o como ellos dicen, apostatan de ellos, pasarían a ser sectas religiosas. Dice segunda de Timoteo, capítulo número 2, versículo 17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornaron la fe de algunos. Esto también lo vemos, por ejemplo, en primera de Timoteo 1:20, algo parecido, ¿no? Versículo 19 de primera de Timoteo 1, manteniendo la fe y la buena conciencia. Primera de Timoteo 1:19, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Entonces nosotros leemos en primera de Timoteo 1:19 y en segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 17 que ya había gente que estaba apostatando de la fe. Y esto no es sorpresa porque primera de Timoteo 4:1 dice así: el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos, o sea, postreros del griego, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios, que por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizado la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Van a prohibir casarse como el voto de celibato estúpido que tiene el romanismo católico, entre tantas estupideces que tiene, ¿no? Vender reliquias porque simplemente lucran con el negocio de la idolatría, como también la iglesia en Éfeso, Hechos de los Apóstoles capítulo 19 versículo 24, antes de que haya una iglesia se adoraba a Diana de los Efesios. Y dice Hechos capítulo 19 versículo del 24 en adelante cómo se hacían ricos todos a través de ella. Entonces claro, el apóstol Pablo cuando empezó a predicar de Jesucristo y que el verdadero Dios era Jesús y que no había otro, entonces el negocio, la plata que estaban adquiriendo por medio de ella, se les ve frustrada. Entonces dicen, no, vamos a matar a los apóstoles. Lo mismo los emperadores romanos. Los César mataban a los cristianos porque claro, ellos enseñaban que Jesús era el único Dios. Entonces la gente se iba a volcar a adorar solamente a Dios y no al César, que era adorado como un dios. Así como los faraones también en el antiguo Egipto eran adorados como dioses. Entonces iban a perder obviamente a esto. Todo es un negocio nada más. Entonces, cuando nosotros leemos que la iglesia apóstató, que esa es la parte que no entienden ellos, nosotros, no es que por nada el protestantismo con Martín Lutero en el 1517, cuando le clavó las 95 tesis en Wittenberg, porque tenía ganas de hacerlo y se le pintó. No, había un sistema, una sede que, manchada con la sangre de la Inquisición en la historia, mataba personas. Entonces, ¿qué me están queriendo decir? ¿Que no nos tenemos que rebelar contra estas cosas? ¿Contra esto? Hasta obligaron a Galileo Galilei, por eso la ciencia también aborrece la religión, obligándolo a que diga que en realidad todo gira alrededor de la Tierra y que la Tierra es el centro del sistema solar, cosa que después se terminó comprobando que era mentira. Bueno, la Iglesia Católica Juan Pablo II terminó pidiendo perdón, inclusive a los judíos por el antisemitismo que hubo en Roma hacia los judíos. Fue una cosa terrible y él terminó pidiendo perdón en realidad, reconociendo muchas cosas que habían hecho mal. Entonces sí apostataron, sí se apartan. Entonces ellos dicen, no, como el protestantismo se apartó de la Iglesia Católica, apostataron, ya no son más de nosotros. Ahora ya no somos uno y Cristo vino a hablar de unidad. Es que nosotros no queremos ser uno con ustedes.
No nos van a venir a correr con que, no, ustedes en realidad no mantienen la unidad del espíritu, como dice Efesios 4. ¿Y eso qué tiene que ver? Si nosotros no queremos mantener unidad. Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cuál es la respuesta? No. Cristo dijo en San Juan capítulo 17, cuando hace la oración en Getsemaní, ustedes pueden revisar en San Juan capítulo 17, para que vean que están todos los textos acá, que no son invento mío. San Juan 17 dice más o menos así. He manifestado tu nombre a los que son tuyos. El versículo 9 principalmente de San Juan 17. Yo ruego por ellos, no ruego por los del mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Siempre hay una distinción. Santiago capítulo 4, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, según amo al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces hay una división entre el pueblo de Dios y el mundo. Cristo también dijo, mi reino no es de este mundo, está el reino de Jesús y el reino de las tinieblas. Entonces ese argumento de no, hay que mantener la unidad, tiene una línea muy fina. Nosotros no queremos mantener, a no ser que ellos tiren las imágenes, dejen de hablarle a María como Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, en donde la Biblia nos manda a hacer tal cosa, y después quieren argumentar o alegan diciendo, no, en realidad nosotros las veneramos. La misma estupidez y el mismo discurso que dicen todos y que repiten como si fueran loros. Mentira. La están adorando, encima le hablan a un muerto, porque la Biblia nos manda en Deuteronomio 18:10 y versículo 11, no consultes con los muertos, no va a consultar un vivo a los muertos. Y tampoco argumenten que supuestamente está viva espiritualmente, porque que esté viva espiritualmente no significa que tenemos que tener contacto con ella. Sí está viva espiritualmente, como Pablo, Pedro y los demás, pero físicamente ya no está entre nosotros y por eso no podemos hablarle como si estuviera viva. Entonces, esta mentira de que todas las religiones apostataron de la fe, como porque se rebelaron contra Roma, y por algo se rebelaron. No se rebelaron porque sí. No es que son malos como querían hacerte creer antes, cuando salió la Inquisición con Santo Domingo, el Santo Oficio, en donde se persiguió en masada a toda la gente, se las mataba, se las prendía fuego en la hoguera, y pueden leer en internet todas las fuentes que quieran de internet, porque todas hablan de la Inquisición, un tema muy interesante, las diferentes clases de tortura que se hacía, decían ir en contra de la iglesia, ir en contra de Dios, y la herejía tiene que ser destruida, y quieren destruir a la Santa Madre Iglesia. Un delirio, o sea, no entra en la cabeza, y todavía tienen ganas de alegar adelante de nosotros diciendo, no, lo que pasa es que ustedes apostataron, lógico que vamos a correr de eso. ¿Cómo no van a correr y se van a escapar? Ustedes son los culpables de que se haya creado la religión de Mahoma con el Islam. Ellos son los que hicieron la división, por algo se apartaron. Ahora resulta que es la Inmaculada, la Santa, la Pura, la que nunca le hizo nada a nadie, y que todos los que se rebelaron se hicieron por malo. No, apostataron, como Jimeneo y Fileto, como dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 17. Apostataron, se desviaron de la fe. 1 de Timoteo 4:1, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Efesios 4:31, discúlpeme. En la historia, en el año 431, después de Cristo, se declara a María como reina, como madre y como intercesora. Cuando Defonso le presentó al arzobispo de Puy la perpetua virginidad de María. Tengo los mismos libros católicos para argumentar con base católica todo esto. Significa que eso empezó por el siglo IV, la adoración a María. Están los mismos libros católicos, los puedo mostrar a todos. Entonces antes no se le adoraba. Irineo, Policarpo, Jerónimo, San Agustín, que yo abrazo como grandes maestros, y ellos me van a decir, ese era católico. A ver, era un hijo. La iglesia de los Hechos de los Apóstoles no sos vos, Fernando Casanova, no sos vos, Luis Toro. Esa no es la iglesia tuya. Esa no es. No, leo los Hechos de los Apóstoles, esos somos nosotros y ustedes apostataron. Mentiras. Mentira. Entonces, las enseñanzas esas son falsas. Y inclusive los mismos padres, los mismos papas se contradicen unos con otros. Claro, porque ellos creen en la sucesión apostólica, cuando Pedro no dejó ningún sucesor. En 1 de Pedro capítulo 5, Pedro le habla a todos los pastores, 1 de Pedro 5:2 y 5:4, apacentad la grey de Dios, porque ellos agarran cuando Jesús le dijo, apacienta mis ovejas en el Evangelio. ¿Vieron que dice en San Juan? Apacienta mis ovejas, Pedro, le dice 3 veces. Bueno, después Pedro se lo termina diciendo en plural a todos los pastores en 1 de Pedro capítulo 5, versículo número 2. Esto es algo universal para los pastores. Hebreos 13:17, obedeció a vuestros pastores y sujetaos a ellos.
Hechos 14, 23, se constituyeron ancianos en cada iglesia. Hechos 20, 28, y mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que Dios los puso como obispos para apacentar la iglesia. Así que esto no fue propio de Pedro nada más. No fue algo que, o sea, no, esto solamente se lo dijo a Pedro de apacentar. No, es más, mientras Pedro estaba vivo, le estaba diciendo a los pastores, en 1 de Pedro 5:2, vuelvo a recalcar, que hagan lo mismo. Entonces, esto que dice no tiene absolutamente ni pie ni cabeza. Lo mismo Mateo 16, 18, cuando dice, lo que atares en los cielos se va a atar en la tierra y lo que desatares se desatará. Bueno, esto también era para toda la iglesia. Si no, revisen Mateo 18, 18. 2 capítulos después, a la iglesia le da la misma autoridad que a Pedro. Comparen Mateo 16, 18 con Mateo 18, 18 y versículo 19. Que Dios los bendiga.